Bienvenidos a Cambiando el Discurso, por y para las juventudes neolones. Aquí están las voces reales, de activistas, líderes y servidores públicos que están cambiando Nuevo León. Cada 15 días, un nuevo episodio para que la juventud tome el control. ¿Están listos? Porque aquí la juventud tiene la última palabra. Bienvenidas y bienvenidos a Cambiando el Discurso, el podcast donde la juventud toma el control. Hoy tengo el gusto de recibir a una mujer que ha roto barreras desde muy joven, que convirtió la diversidad en fuerza y que hoy transforma vidas desde el Congreso del Estado. Es fundadora, servidora pública, reconocida a nivel nacional e internacional, pero sobre todo es una mujer con propósito. Con ustedes, la diputada local, Marisol Elías González. Muchas gracias, pues estoy muy contenta, gracias Malinda por este espacio, muy contenta de poder compartir y pues que cuentan conmigo aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con el primer bloque, que es el origen y misión personal. Marisol, tú encontraste tu misión desde los 13 años. ¿Qué fue despertar tan joven? Porque ni siquiera fue que ya eras mayor de edad, estabas muy chiquita para realmente despertar y tener esta ambición de crecer. Pues fíjate que todo justamente inicia como que ese cambio, el parteaguas en mi vida a los 13 años, porque llega una organización civil que se llama Mariposas a dar pláticas a la escuela. Nosotros un día no teníamos clase y nos mandan a escuchar la conferencia de ellas. Ellas iban originalmente dirigidas a madres de familia, pero cuando no llegaron ese día y nosotros sin clase, pues para no hacer alboroto en el salón, nos mandaron a escuchar la conferencia. Y entonces ahí nos hablaban de que nosotros como mujeres podemos tener un propósito, Claro. que nacimos con una misión. Y entonces yo decía, a ver, en mi casa mi papá dice que las mujeres no estudian, que yo tengo que terminar la secundaria, sacar el certificado y ponerme a trabajar. Pero aquí me dicen que hay otra alternativa diferente. Entonces yo dije, yo abracé eso y dije, yo quiero eso que dicen ahí. Y entonces decían ellas que pues en estudiar estaba la posibilidad de salir Claro. adelante y no es como que antes, en ese momento, hubiera un ejemplo que tú dijeras, la vecina de allá enfrente Claro. fue a la preparatoria o la universidad, yo quiero ser O como me ella. apoyo en alguien cercano a eso. Exacto, no había un modelo a seguir. Entonces cuando yo escucho eso, que ellas dicen, dije, yo quiero eso. Y ahí es donde me propuse y dije, quiero convertirme en la primera universitaria en mi familia. ¿Qué fue lo más difícil de crecer en un entorno donde te decían todo el tiempo que no lo ibas a lograr o que no debías de hacer algo así? Pues para mí lo más difícil fue mi papá, el principal reto. Ajá. ¿Cómo siendo mi papá alguien tan importante que Para me ti, dijera que claro. no, y que no, y que no, y no vas a seguir estudiando? Y yo pues me rebelaba más y decía, pues sí, voy a buscar alternativas porque a raíz de que mi papá me dijera que no, yo decía, a ver, yo ya me creí que puedo seguir estudiando, que en eso está la manera de salir adelante, pues yo quiero eso, ¿verdad? Y como yo le digo a los chavos, no permitan que su contexto, por más adverso que esté, sea un pretexto. Entonces, Claro. no iba a permitir que mi contexto, aunque una situación económica muy difícil, con un papá machista que decía que las mujeres no estudian, y mi mamá en ese tiempo una mujer que decía, no, yo no me voy a meter como en broncas, muy complicado el Claro. entorno, y aparte viviendo en un contexto también donde la colonia en la que yo crecí en esa época era la época de inseguridad muy fuerte. ¿Eres la única mujer de tipo de tus hermanos? Sí, tengo un hermano más grande y uno más chico. Ellos, medio. aún estando la situación muy económica, la situación estando difícilmente muy económicamente muy difícil, Ajá. sí les ofrecieron la oportunidad de ir a la prepa, porque Porque eran decían que eran hombres. hombres y que iban a ser cabezas de familia y que a mí eventualmente alguien me iba a mantener y pues ya estoy aquí esperando y no veo que alguien me mantenga. Entonces, pues yo abracé eso que decían ellas y pues me busqué una oportunidad para meterme a la preparatoria, a estudiar, luego a la universidad también, porque ya cuando llegaba ese momento, pues me estudiaron en la UDEM y era algo imposible para mí, Claro, porque mi porque es mamá mucho carísima. tiempo fue trabajadora del hogar y cuando me llevaba, cuando iba a limpiar casas en San Pedro, pues los que vivían en esas casas iban a la UDEM, gente con Claro. dinero. Entonces, pero yo decía, yo tengo un sueño, tengo un propósito, voy a echarle ganas. Y cuando me llega esa bendición de que me dicen, oye, ¿puedes ser candidata a una beca? Pues digo, pues voy a chicle y pega. Y Pero voy a... la beca, tuviste también beca en prepa, ¿verdad? Sí, beca en prepa también. ¿En qué? Estuve en la prepa 2 de la Ok, Autónoma en la de prepa Nuevo 2. León. Y luego, ¿y por qué te surgió el entrar a la UDEM? Fíjate que, bueno, cuando estaba en la secundaria y que yo dije, yo quiero ser la primera, pues tenía que llegar a la Sí. prepa. Entonces, gracias a mis maestros de la secundaria, logré conseguir una beca para entrar a la prepa 2 de la Ok. uni, porque dio la diosidencia que la supervisora de zona de donde estaba mi secundaria era la esposa del director de la prepa 2 y mis maestros le platicaron mi caso Ok. y ella me ayudó a ir a una cita. El director me dice, pues no damos beca para el primer semestre, pero a ver, platícame. Y pues yo creo que no sé si lo harté o lo convencí y me dijo, bueno, te voy a dar una beca del 100%. Pues yo voy muy ¿Qué? contenta
a casa de mis papás y mi papá me dice que no. Imagínate cómo me sentí bien enojada y frustrada. Claro. Porque decía, no estoy saliendo embarazada, que era lo que pasaba usualmente. Sí, no, ¿y qué pasa? Que la mayoría de veces los jóvenes se revelan el no quiero estudiar. Exacto. Y tú literalmente todo lo contrario. Exacto, y le digo, y no ando en drogas, ni te estoy diciendo que quiero ir a la fiesta, quiero una oportunidad para salir adelante. Entonces me enojé en ese momento. ¿Y tu papá qué, o sea, qué te decía? La verdad es que me decía que no, que terminara la secundaria y me metiera ya. a trabajar. Lo que quería era que trabajara y trajera dinero a la casa. Entonces yo decía, no, a ver, yo tengo un sueño, tengo una meta y yo voy a echarle para adelante. Entonces consigo la beca, termino la prepa. Mi papá ese tiempo muy enojado conmigo porque lo había desobedecido. O sea, como si fuera algo malo. Claro, como si estuvieras, no sé, dándote adelanto todos los días. Exacto. Y entonces termino la preparatoria y viene ahora sí la etapa de la universidad. ¿A cuál voy a ir? Era mi pregunta. Yo me iba a esperar 6 meses, pues en lo que juntaba dinero para el examen de admisión, para la colegiatura, y entonces como me volví... Y pues obviamente tú tenías que trabajar por eso, porque no te lo iba a dar tu papá. Exacto. Y como me volví voluntaria de la asociación que dieron las pláticas, llevamos un programa que iba a las escuelas, a las secundarias, a decirle a los chavos, tú puedes seguir a la prepa, o sea, como eso que yo había recibido, ese mensaje, yo quería compartirlo, y entonces lanzamos ese programa, y en un evento que tenían ellas del Día de las Madres, me presentan a una de sus patrocinadoras, a una persona a la que quiero mucho, que se llama Carmen, que ella se ha vuelto una persona, una mentora para mí, y ella me platica que había una beca en la UDEM, y yo es donde empiezo a preguntar cuando me está contando, y yo, ¿qué voy a hacer en la UDEM? Sí. Porque pues yo ya sabía cómo era el entorno, porque lo que me tocaba ver cuando acompañaba a mi mamá cuando limpiaba casas. Entonces yo decía, no, ay, son puros ricos, me van a hacer menos, o sea, ¿yo qué voy a hacer ahí? No la voy a poder pagar. Pero no le decía eso a ella. Sí, solo lo pensabas mientras ella te decía. Ella me contaba y ya, bueno, me dice, dame un correo para mandarte la convocatoria. Entonces, pues, me lo manda, la checo, dije, pues, a ver, leer no cuesta nada. Y empiezo a leer y digo, pues, sí cumplo este requisito, cumplía todos los requisitos. Y entonces el que fue el decisivo para atreverme a aplicar, porque todo lo hice en secreto. O sea, no creas que le dije a mis papás. Ni a tu mamá tampoco. No, yo sabía que me iban a decir que no. O sea, y tu mamá no era como, yo sí te apoyo. Me apoyo. Y fíjate, ahorita te voy a contar esa parte de mi mamá, cómo dijo, aunque diga lo que diga tu papá, te voy a apoyar, pero ahorita te cuento esa parte. Porque haz de cuenta que no cobraban el examen de admisión. Entonces dije, pues súper bien, no pierdo nada, pues no tengo dinero ahorita, no puedo pagar. Y entonces dije, pues voy a aplicar, chicle y pega. Aplico, me dan la beca del 80% para la UDEM. El otro 20% era como pagar la uni sin beca, era mucho dinero. Y voy a mi casa, pero ya no le iba a decir a mi papá, solo a mi mamá. Y le digo a mi mamá, oye, mamá, pues fíjate que me gané la beca. Y me dijo, oye, ¿cuánto es ese 20% que te falta? Y yo, pues un poquito más de 15,000 pesos. En ese entonces, en el 2012. Ahorita ya cuesta, yo creo, mucho más. Sí. Y entonces me dice mi mamá, va a su ropero. Ya ves que los roperos de antes eran de madera y tenían una puertita en medio. Y va al ropero y saca algo. Eran los ahorros de toda su vida. Y me dice mi mamá, aquí están. Y de aquí para adelante tú sola, mija, y no porque ya no te quiera ayudar, sino porque ya no tengo dinero. Ha sido una de las cosas más extraordinarias que me ha hecho por mí, porque no le importó ahí si mi papá se la iba a hacer de broncas, si mi papá le iba a decir algo. Sí, si podían llegar a necesitar ese dinero para alguna emergencia médica o algo así. Y me dijo, y dijo, y de aquí para adelante tú sola, mija. Dijo, y no le vais a decir a tu papá, porque se va a enojar. Entonces, esa es la primera vez donde mi mamá dice, no me importa, voy a apoyar a mi hija porque creo en su sueño y en su meta. No, y aparte también porque, o sea, no es culpa de tu papá, o sea, él creció en una cultura así. Machista. Y también tu mamá, entonces por eso obviamente no había como el parteaguas de decir, hasta aquí. Exacto. ¿Y tu mamá lo hizo por ti? Exacto. Y eso fue cambiando la generación, porque ahorita voy a platicar qué pasa después en la historia. Entonces, pues entro con mucho compromiso, muy agradecida con mi mamá, porque en ese momento es donde también ella se revela así al interior, porque mi papá es el que controlaba las cosas en la casa, ¿no? Entonces, las dos reveladas ya, y entro a la escuela. Y la verdad es que mi mamá siempre con mucho esfuerzo me apoyó, no me dejó dentro de lo que podía para el camión, para el lonche. Digo, había días difíciles en los que pues no alcanzaba y no traes, y aunque trabajes no te alcanza porque tienes que pagar la colegiatura. ¿Trabajabas al mismo tiempo? Sí, para poder pagar mi 20%, porque solo mi mamá me pudo ayudar para el primero. Me faltaban todos los otros 9 semestres, los otros 8 semestres. Entonces, pues, entro a la universidad, llego al 5.º semestre y ya no podía pagar ese 20%, ya era mucho, ya. Sí, porque ya había aumentado. Y aparte tenía que cumplir el servicio becario, tenía que hacer mi proyecto social que me pedía la beca, el promedio, o sea, todo, las tareas, trabajar, pues ya no me daba. Y entonces yo iba a salirme de la escuela, porque pues ya no iba a poder pagar.
pero gracias a Dios y otra vez, gracias a Carmen me apoyó y me platica que había una asociación civil que se llama Cordem, y ahí me pasa el link del internet, y me meto a la página, y también es otra asociación a la que quiero mucho, que aplico a su proceso y me notifican que me daban del 20 que me faltaba el 15% de beca. Entonces, a partir de mi quinto Wow. semestre ya solo pagaba el 5. Entonces, no, pues ya bien agradecida de verdad con Dios porque me fue poniendo los medios y por Claro. más de que salía un reto el otro, encontrábamos el cómo sí. Entonces, termino la universidad, yo me gradúo el 16 de diciembre del 2016 y es una fecha que nunca se me va a Claro. olvidar porque se cumple el sueño que me propuse a los 13 años, ¿no? De ser la primera universitaria en mi familia. Y un día antes de la graduación, pues yo convenciendo a mis papás de que acompáñenme. O sea, después de, o sea, de tus 4 o 5 años de carrera, jamás ellos cambiaron de mentalidad. Mi papá no, mi mamá en el camino sí, pero lo que mi papá decía, mi mamá hacía, ella no se querían broncar Ujú. y mi papá no, mi papá estuvo muy enojado conmigo Toda y la carrera. toda la carrera y entonces, porque lo había desobedecido igual que en la prepa y entonces yo tratando de convencerlo de que me acompañara porque mi mamá sí quería ir, pero mi papá no la Entonces dejaba. ella tampoco. Exacto, entonces mi papá le digo, ¿sabes qué? En esa noche que estábamos un día antes en las mecedoras de la casa, le digo, te agradezco por todos los no que me diste, porque muy probablemente si me hubieras dicho que sí A lo mejor no hubieras a querido estudiar. todo, exacto, le dije, me hubiera perdido la gran oportunidad de descubrir como sí, que a pesar de que tú me decías que no, yo buscaba como sí, y entonces hoy no hay obstáculos para cualquier joven. A mí cualquier joven que hoy me Claro. dice, hoy no se puede, no, claro que se puede, porque hoy hay más accesibilidad, hoy por ejemplo, me da tanto gusto saber que el gobierno del estado tiene la Universidad Ciudadana, Claro. prepa, carreras, maestrías gratuitas, o sea, Y la por prepa ejemplo, eso no muchos abierta. jóvenes lo conocen. Exacto, entonces hay maneras de cómo seguir estudiando para salir adelante. Entonces yo le agradecí a mi papá y como él todo lo veía en términos económicos, le digo, bueno, ¿cuánto gana una persona que no terminó la secundaria o que con mucho esfuerzo la acabó? Pues 1,500, 2,000, 2,500, si bien le va la semana, con mucho esfuerzo. Le digo, hoy yo voy a poder ganar 20 veces más eso y apoyarlos aquí en la casa para que podamos salir adelante. Mi papá se queda congelado porque él Claro. no pensaba que le Sí, fuera ni a no agradecer. vio más Exacto. allá. Y de una manera correcta, de una manera lícita. Y pues sí me acompañaron a la graduación. Y fíjate, mi papá cambió porque vio todo eso. 2 años después nace mi primer sobrinita. Y entonces estábamos en los sillones de la casa y le dice a ella, tú también vas a ser como tu tía, tú también vas a ir a la universidad. Entonces tuvieron que pasar de los 13 años a los 23 que ya tenía en ese momento, Y 10 no años, contigo, con para, tu exacto, sobrina. para que se diera cuenta que las mujeres también podemos. Y tu papá en algún momento te dijo, o sea, o cuando él le dice eso a tu sobrina, ¿él ya te había dicho algo a ti antes? No, a mí me tomó de sorpresa. No imagino el No, para mí. sentimiento, el todo de, Dije, porque, valió la pena, porque la historia de claro. ellas va a ser muy diferente a la mía. Ujú. Y hoy veo que él las lleva a la escuela, al kinder, a la primaria, y las acompaña y que si se le ocupan sus uniformes y todo. Y ahí está como su abuelito. Y entonces digo, qué padre que tuvo que pasar todo esto para que mi papá se diera cuenta que las mujeres también podemos. Entonces, queda en un final feliz la historia. No manches, no me imagino todos los sentimientos encontrados, todos los corajes que llegaste a hacer y que después tu papá le dijera a tu sobrinita. Qué bonito. Exacto. Sí, la verdad es que sí. Y por eso es este mensaje para los jóvenes, que ahora sí que tu contexto, aunque sea muy Que no adverso, sea tu no sea tu pretexto. pretexto. ¿Y en qué momento de tu vida o de todo este proceso tú dijiste, esta historia o mi historia no se debe de volver a repetir? O yo, dentro de mis posibilidades o desde mis trincheras, voy a apoyar a más mujeres o más jóvenes Ujú. a que puedan seguir saliendo adelante independientemente de su contexto, independientemente de lo que piense su familia. Sí. ¿En qué momento tú? Fíjate que en el 2014, bueno, cuando conozco a la asociación y que sacamos este programa para jóvenes, pues fuimos a la secundaria, se llama Jóvenes Sin Fronteras, pero en el 2014 yo digo, a ver, esto lo tenemos que migrar y convertirlo en una asociación civil y se llama Hagamos la Diferencia. Que Hagamos la Diferencia, una organización que en ese momento buscaba apoyar a los jóvenes a que no desertaran de la escuela, que siguieran a la preparatoria y creamos un fondo de becas que se llama Tu Contexto No Es un Pretexto. Empezando a becar. Así se llama, Ajá, literal. empezamos becando a Ok. chavas para que sigan estudiando la preparatoria, sobre todo porque las mujeres nos enfrentamos a un reto doble, siempre, y hay que apoyarlas. Me acuerdo que me invitaron a dar mi plática de Tu Contexto No Es un Pretexto a García, y entonces allá en la escuela más alejada en García, y entonces yo nunca había ido para allá. Entonces, porque
la accesibilidad, y pues yo siempre había estado como en Santa Catarina, realmente, pues también no creas que tenía muchos recursos ni para viajar ni nada, Claro, o entonces, para salir sí, a, a no sé, otros fundidora, cosas así, municipios, sí, ajá. exacto, ¿no? Y entonces me llevó un maestro y me invitan a dar allá la plática, yo todavía era estudiante de la universidad, y el maestro que fue uno de mis maestros de la secundaria me invita, me dijo, ves que allá mi hijo es director de una escuela y yo te llevo y todo, y pues no había tenido la oportunidad de conocer García, y entonces ya me llevan hasta allá y me platican al final de la conferencia que hay 6 chavas, las mejores chavas, las chavas más talentosas que se iban a graduar y que ninguna iba a seguir estudiando por falta de recursos económicos. Entonces yo me había ganado un premio, el premio al desarrollo social de la UVM, y te daban 45,000 pesos. Y habíamos hecho un evento de recaudación de fondos para la asociación, que eran como otros 30,000, 40,000 pesos. Y entonces me platican sus testimonios, sus historias tan desgarradoras, tan difíciles, pero ellas con tantas ganas de seguir estudiando. Eran los mejores promedios, 9.9, 10, 9.8. O sea, los mejores promedios de la generación. Y ninguna iba a poder seguir estudiando. Y entonces les digo, miren, yo me acabo de ganar un premio. Si esto les puede servir para pagar algo de la escuela, la prepa, cuente con ello. Y les doné mi premio que me había ganado. Y le hablo saliendo y le hablo a los de la asociación, les digo, oigan, bien, acaba de pasar esto, como ven, lo que juntamos podemos destinarlo para esto. Y dijeron que sí, Qué entonces ya teníamos padre. más recursos, y luego dije, déjame, voy a ir a hablar con el rector de mi universidad a ver si en las prepas politécnicas de Santa Catarina puede Sí apoyarlas, puede. el doctor Antonio Dieck, y voy y lo convenzo y me dice, bueno, éntrale, claro que sí, las apoyamos, y ahí es donde nace el Y fondo de estuvieron becas, en en las las de la politécnicas UDEMA. de la UEM, ahí Ok, estuvieron, yo voy a entonces... empezar mi servicio social a dar Ah, clases mira ahí. qué padre. Bueno, Sí. ahí estudiaron las primeras 6 de la generación. Y bueno, hoy están como profesionistas. Entonces, para mí eso ¿Y fue sigues como, teniendo contacto con ellos? sí, ahí nos mensajeamos a través de Facebook. Entonces, la verdad que para mí eso fue como el inicio de seguir difundiendo que todas y todos podemos. Oye, y también te fuiste a estudiar una maestría, ¿verdad? Sí, me fui a estudiar una maestría, después, ahora en la pandemia aproveché, fue semipresencial. Ah, o sea, ya fue mucho tiempo después de que te Sí, graduaste. Ah, ok. exactamente. Y te fuiste a Fue, Barcelona. sí, en Gobierno y Gestión Pública en América Latina, y estoy próximamente a iniciar mi doctorado en educación. Entonces, Qué estoy muy padrísimo. contenta. Muchísimas Bueno, felicidades. muchas gracias. Oye, Marisol, ¿qué diferencias encuentras entre el activismo y la política institucional? Yo creo que a veces, justamente en la parte institucional es donde está el tema. Un poco puede haber dentro de la política institucional un poco más de burocracia que desde el activismo. Aparte porque a ti todo el tiempo te tocó estar en el lado de las asociaciones, del activismo. Exactamente. Y cuando llego, que mi primer puesto de gobierno, haz de cuenta que me gradúo y luego me voy a trabajar a Cemex, al área de responsabilidad social, que fue una experiencia magnífica Ok. porque me ayudó a profesionalizarme, porque a veces Ujú. las organizaciones civiles vas avanzando y todo, y no todas Tan están profesionalizadas. formales. Ajá. Exacto, que ya ahorita hay una tendencia a profesionalizarse más, pero en ese tiempo era más como lo que vas aprendiendo sobre la Sí, marcha, claro. y el haber estado en Cemex me ayudó a profesionalizarme más, desde cómo hacer un proyecto, cómo hacer una presentación, mucho más institucional. Claro. Y eso me dio muchas herramientas, porque mi primer puesto después es en gobierno, como directora del Instituto Municipal de la Juventud. Antes de que nos cuentes eso, ¿en qué momento entra el voy a entrar al servicio público? Bueno, yo siempre dije, yo quiero ser la presidenta de México. Yo soñaba Ok. eso, porque decía, yo quiero que más niñas vayan a la escuela, yo quiero que más niñas, así como a mí, puedan también tener estas pláticas que les cambien la perspectiva de que su entorno no solamente es lo que ven Claro. o lo que les enseñan en su casa. Es justo lo que te platicaba ahorita de las conferencias que hemos estado haciendo de orientación vocacional, Exacto. de tu futuro, tu elección. Tú decides cuál va a ser tu futuro. Sí entiendo el contexto en el cual creció tu familia, pero tú puedes romper con esas Ese barreras, como patrón. tú lo hiciste. Exacto, y ir más allá para poder sacar adelante a los tuyos. Y entonces yo decía, por eso estudié ciencia política, porque decía, yo quiero dedicarme al área de gobierno, pero me acuerdo que me aconsejaban, siempre he tenido mentor. Si algo es importante en la carrera de una persona joven, es que tiene que tener mentores, un mentor, una mentora que te acompañe, alguien Claro. a quien tú admires, que te pueda asesorar, y siempre buscado tener mentores que me acompañen para tomar las mejores decisiones. Entonces termino de la universidad y me aconseja, gracias a Marta Herrera, que pues hoy es secretaria de Igualdad en el gobierno del estado, ella que fue una de las impulsoras de la beca, de las donantes de la beca que yo tuve en la UDEM, Ok.
y ahí tuve el honor de conocerla. Y ahora trabajas. Y ahora trabajar juntas, ella, exacto. Imagínate. Me dice, para seguir en todo esto que tú quieres hacer, es importante que aprendas también de la parte institucional, de la parte de capacitación, de toda esta parte, y me da la oportunidad de estar con ella en responsabilidad social, en el proyecto El Cerro de la Campana, haciendo participación social, pero con la visión o el acompañamiento desde un negocio responsable, ¿no? Sí. Entonces, que fue la empresa Cemex, y eso me dio las tablas para decir, bueno, ya si más adelante me quiero dedicar al servicio público, tengo la herramienta de ser una persona profesional y no una persona inventada, porque luego al gobierno llega mucha gente inventada. Sí, muchísimas. Exacto, y no llegan con las herramientas técnicas también, porque tienes que tener sí la parte política, pero también la parte técnica para hacer un buen trabajo. Entonces, me capacité mucho en lo técnico y eso me dio que me voltearan a ver de San Pedro. Y fíjate que eso es bien importante que lo menciones, porque justo es uno de los dilemas que podemos llegar a tener los jóvenes cuando tenemos el primer contacto con la política o con un partido de, oye, ¿por qué somos bandera todo el tiempo? Pero es que ¿cómo no vamos a hacer bandera si no sabemos hacer otra cosa? Sí. No sabes organizar un recorrido, no sabes preparar una iniciativa. Ándale, exactamente. Y es más hacer que nada, una política pública. Pero también es importante que las personas que ya están dentro de política, que ya son servidores públicos, que ellos nos arropen nosotros les enseñamos, nosotros somos sus mentores. Exacto. Porque eso, pues obviamente eso no te lo enseñaron en la carrera. En la carrera, claro. Exacto. Que no. Y que eso es importante, sobre todo ahí a lo que dices y que destaco de lo que dices es tener esa humildad siempre como jóvenes, de tener esa disposición de aprender de las demás personas que ya saben más que uno. Y eso es lo que yo dije, es lo que voy a aprender aquí estando en este momento. Y eso me dio las tablas para que me voltearan a ver, me dijeran, ella puede ser la directora del Instituto de la Juventud del municipio de San Pedro. Pues tú sabes que San Pedro es uno de los municipios más importantes de América Latina, tener esa gran responsabilidad y muy joven porque entré como a los 22 años, si mal no recuerdo, 22, 23, a ser directora de la juventud. Wow. Y con un presupuesto propio, con un equipo de 30 personas, era mi primera vez en un cargo de gobierno y decía, tengo que hacer bien las cosas. Y que tú haces algo por las juventudes, era completamente distinto a lo que estás haciendo. Exacto, entonces dices, ese es un gran reto y ahí es donde la auditoría te checa a ti, tus cuentas públicas, o sea, es todo un gran paquete que es una responsabilidad que hay que tomarlo como eso, como una gran responsabilidad y gracias a Dios nos fue muy bien, logramos hacer 2 proyectos muy importantes dentro de muchos, pero uno es que fue el Centro San Pedro Joven que estuviera jalando, que hoy tú lo ves y lo han seguido y lo continúan poniéndole cada quien pues también su parte, pero que sigue el programa ahí en San Pedro 400, el skate park que se construyó en el Parque Cloutier, fuimos nosotros que ese skate... ¿Fue tu gestión todo fue eso? mi gestión porque es uno de los skate park más importantes que hay en el norte del país, que fuimos a hacer un estudio de mercado a Ciudad de México y conocer cómo son otros y convencer al alcalde de que diera el recurso porque no costaba un peso, costaba millones de pesos, pero con todas las fases de cómo aprendí. Y que a ti ya te costaba y que ya eras parte del cabildear, del convencer. Exacto, de hacer una buena presentación. Claro, ¿no? Y también a ver, pues oye, ¿cómo también ayudó a los jóvenes de San Pedro? O sea, exacto. No nada más proyectos, o sea, es todo, de escuchar a los jóvenes, de hacer el diseño participativo, o sea, todo lo que implica una política pública, ahora sí que poniendo lo que aprendí en la escuela, poniéndolo en práctica en hacer un proyecto y haciendo las cosas bien para que, pues la verdad es que el alcalde de San Pedro en ese momento, el alcalde Miguel, pues es un alcalde muy, muy enfocado en resultados, en datos, en todo, entonces había que hacer un buen trabajo porque no era fácil convencerlo, había que convencerlo con... Y no nada más en lo operativo, también era en lo técnico. En lo técnico, entonces, pues la verdad que gracias a Dios nos fue muy bien ahí. Termino en el Instituto de la Juventud, fundo una consultoría, me sumo al gobierno del estado, me voy como directora del DIF de Santa Catarina y me dan la oportunidad de ser candidata. Me toca el criterio de paridad en Santa Catarina, que eso es muy importante, invitar a las mujeres, a las jóvenes a que sigamos picando piedra y que las que estamos ahorita en puestos demos siempre el paso también a más mujeres para entrar. Claro, jalemos. Exacto, porque me dan la oportunidad con el criterio de paridad y con el criterio de persona afirmativa joven, entonces eso también me ayuda a poder impulsarme. ¿Y bueno, a qué edad fue que entraste a Santa Catarina? Fue en el 2000, ¿qué tendría? Ahorita tengo 29, 28. ¿Fue en el 2021? En 27, tenía como 27 años yo creo más o menos, ya 26, 27 ya librándola por ahí. Y pues ahorita como diputada el año pasado.
a los 28. ¿Realmente tú te imaginabas estar aquí? La verdad es que en tan corto tiempo no lo veía venir y que esto yo lo veo como parte de Dios. Yo creo mucho en Dios, que Dios cuando tiene un propósito con la gente y si uno está dispuesto a cumplir el propósito de Dios, hacer las cosas bien, porque no creas, me acabo de enfrentar a una situación pues muy adversa, donde me pedían que me cambiara de partido, y yo decía, pues no, porque yo competí en este partido y si algo que nos quejamos tanto los políticos es que no cumplen la palabra, decía, tengo que ser congruente con lo que yo prometí. Y yo dije, yo No, competí y en la, aparte por algo estás en Movimiento Ciudadano, porque concuerdas con el partido, exactamente, y no nada exactamente. más te vas a cambiar porque te conviene cambiarte, Exacto, no, como no. muchas otras personas. Exacto, ¿no? Y justamente porque si algo hay que demostrarle a las y los jóvenes sobre todo es que también los jóvenes tenemos valores, tenemos Claro. principios. La congruencia no tiene que ver con un tema de edad o la integridad no tiene que ver Y con un creo que tema eso de edad. es muy importante que todos los servidores públicos lo ejerzan, porque Exacto. es raro el que lo hace. Sí, y entonces, y a veces eso, la gente dice, pero ¿cómo? Tienes que pensar tú en tu futuro y todo. Y yo, a ver, haciendo las cosas bien, te va a ir bien. Claro. Porque así me ha pasado en la vida, haciendo las cosas conforme es. Dios se encarga de hacer las cosas también bien para uno. Marisol, y en ese tiempo, antes de que entraras a ser candidata, o antes de que te enfrentaras a esta problemática de que querían que te cambiaras, ¿qué problemáticas enfrentaste tú como mujer muy joven dentro del servicio público? Fíjate que una es que te escuchen por ser joven. A veces piensan que como eres joven, no sabes. Como eres joven, no tienes el suficiente conocimiento para poder desempeñarte. A las mujeres nos cuesta el doble, Ujú. y más si estás en un entorno donde hay puros hombres. Sí. A mí me tocó, cuando era directora del DIF, ser la única mujer en el gabinete del alcalde. Y no, tu palabra, haz de cuenta que yo podía decir una cosa, pero un hombre le decía y a ese es al que escuchaban. Y Y yo había decía, dicho ay, lo sí es mismo. cierto. Ajá, y yo había hecho exactamente lo mismo. Entonces, enfrentarte al reto del machismo es todo un... Y fíjate que ese es un tema que últimamente traigo mucho platicando con mi mamá, de que muchas veces los hombres, o sea, a ver, los hombres no son los culpables, o sea, ellos también crecen a veces en ese contexto y ya traen el chip. Sí, muy arraigado. Sí, Y sí, es donde sí, hay que hacer la deconstrucción de esos pensamientos. exactamente. O sea, nosotros también oye, por ahí no, o sea, porque por ejemplo a mí me pasaba mucho en la escuela con mis amigos que hacían ciertos tipos de comentarios o Ujú. así, y mis amigas siempre, a muchas, por querer como ser parte de, era como que se reían o ese tipo de cosas que Sí. viene desde la Ujú. raíz y que son cositas súper pequeñitas. Y que yo siempre regañaba a mis amigos de que, oye, no, o sea, ¿por qué vas a decir eso? O cosas así, Sí, sí. hablando sobre mujeres, ¿verdad? Y mis amigos al día de hoy, dos que tres me han dicho de que, oye, Marina, gracias por hacerme Sí. cambiar la mentalidad, porque ellos no lo veían mal, Sí. porque pues así crecen. Exacto. Es la idiosincrasia con la que fueron Claro, y formados. esas cosas tan pequeñas, a como esto que tú queriendo opinar, tú queriendo proponer y que no te den el espacio. Sí, exacto, ¿no? Y es donde dices, bueno, ahí es donde uno, como mujeres, es donde decimos nos cuesta el doble siempre, porque hay que convencer y hay Y que, el triple. sí, exacto, picar mucha piedra para que nuestra voz sea escuchada. Y lo importante que es no rendirse y invitar a nuestros compañeros hombres a ir deconstruyendo esa Fíjate mentalidad. que justo cuando grabé con Balta, platicamos de algo parecido, que él dice, a ver, pues no es porque sea cuota joven, no es porque sea cuota de paridad, o sea, es porque, dice, y ahorita en los espacios en los que yo he estado más rodeado de mujeres que de Sí, hombres, y si no por cosas de paridad, no porque, es que es la cuota joven, es porque se lo ganan, sí, y exacto, porque han demostrado y porque se ha abierto el panorama a que todas las personas podamos entrar al servicio público, o a ser candidatos y demás, ¿no? exactamente, sí. Y hoy representas a Santa Catarina como diputada local. ¿Qué visión tienes para tu distrito y para las juventudes de Santa Catarina? Pues sobre todo el abrir espacios de diálogo, o sea, algo que estamos haciendo, tenemos un programa que se llama Embajadores. Ujú. Estoy muy contenta porque si algo ha faltado en Santa Catarina es abrir los espacios de diálogo, escuchar a las personas jóvenes, a los adolescentes que tienen muchas ideas, que hoy están más conectados con la tecnología y que entonces tienen, o sea, la verdad es que ideas impresionantes de cómo solucionar problemáticas, pero les ha faltado un espacio donde poder Claro. desarrollarse. Entonces, a través de este programa, ese es mi compromiso, dar espacios para que los jóvenes y acompañarlos a que puedan desarrollar proyectos, a que puedan desarrollar sus capacidades Y era personales. como lo que platicamos la vez pasada, que todos los jóvenes queremos participar, Exacto. solamente que
y malamente la mayoría no saben dónde. Exacto. Y eso es lo que queremos abrir, ese espacio para que ellos también puedan involucrarse, me llamó la atención que dos de las problemáticas que en un ejercicio que hicimos con jóvenes fue que les importa mucho el tema de medio ambiente y también la problemática de inseguridad. Entonces son dos temas y el tema de la violencia contra las mujeres. O sea, y cómo muchas veces las personas en el servicio público pueden llegar a pensar de que, ay, o sea, a ellos nada más les gusta ver memes, o nada más se quieren reír del político. O jugar en Roblox. Ajá, o nada más quieren irse a la fiesta. Cuando hay soluciones. ¿De cuántos años son los jóvenes con los que estás trabajando ahorita? Ahorita son adolescentes, ya de tercero de secundaria. O sea, ya imagínate, y ya les interesan y les llaman y les mueven ese tipo de cosas. Exacto. Es el claro ejemplo de que a los jóvenes nada más hay que abrirnos las puertas para que nos involucremos. Exacto, y sobre todo que, ¿sabes? O sea, en el futuro ellos van a ser los próximos tomadores de decisiones, entonces hay que involucrarlos en esto justamente. ¿Para qué? Para que podamos construir una mejor sociedad. Y también para que conozcan desde adentro qué es lo que se hace. Exacto. Porque obviamente, como tú dices, ahorita estamos súper pegados todos con las redes sociales, con TikTok, con Instagram, YouTube. Y también como es muy bueno la tecnología y que está muy avanzada y demás, pero también cuántas mentiras hay, cuántos chismes, fake news, cuántas mil cosas, y que ellos ya estando desde adentro también, ya para que conozcan a los candidatos, para que sepan también juzgarlos. Exacto. Como y exigirles, y exigirles, claro. Exacto, como fíjate, algo que me llama mucho la atención ahorita, estamos impulsando ahora como diputada el tema del bienestar animal. Y también como los jóvenes es un tema que abrazan mucho, que les importan estos seres sintientes. Entonces eso es lo que hay que seguir generando, que haya un humanismo en nuestra sociedad. Sí, y que los jóvenes también no seamos tan apáticos con la política de decir de que, ay, no, es un mugrero, de que mi abuelita me dice, mi papá me dice que no, yo para qué me meto. Todo lo contrario, involúcrate para que lo deje de ser. Exacto, para que cambie. Y Marisol, sabemos que tienes un enfoque muy fuerte en el tema de la educación y el desarrollo social. ¿Qué conectas con todo esto tu labor legislativa? Pues la verdad es que, fíjate, gracias a Dios hemos avanzado, hemos presentado más de 35 iniciativas y muchos otros exhortos, pero iniciativas puntualmente 35. Ya logramos 3 reformas importantes, gracias a Dios, gracias a las comisiones, a los diputados que nos han apoyado y diputadas también. Una muy relacionado, siempre pensando en la visión local y luego que impacta de manera estatal. Claro. Logramos que ahora los municipios puedan crear rutas municipales e intramunicipales. En Santa Catarina hay un programa que se llama el Santa Bus. Sí. Entonces que se creó con un bonito fin, que es apoyar a que los estudiantes se puedan mover de manera gratuita en la administración pasada y la continuaron en esta administración, pero ha tenido fallas algunas cosas del programa. Entonces lo que decíamos es cómo se puede legislar para que esté en la ley, que es una atribución municipal, que la puedan hacer los municipios, pero también cómo se puede reglamentar para que haya mayor transparencia. Entonces ya logramos que sea en ley, ya presentamos el reglamento, ahora pues vamos a presionar para que el reglamento se pueda pues ahora sí que llevar a cabo, ¿no? Y que haya mayor transparencia. Logramos también que todos los municipios de Nuevo León, iniciando por Santa Catarina, empezó la problemática, que hay muchas carencias en los parques, que ahora los municipios están obligados a crear un plan de parques con transparencia, porque en ese parque, qué vas a hacer en ese parque, porque ese es uno de los lugares importantes de una colonia para socializar, ¿no? Hay muchas casas que por diferentes circunstancias pues no tienen un acceso a un patio, entonces, pero el patio puede ser el parque público, ¿verdad? Pero tiene que estar en buenas condiciones. No, y también incentivar a la comunidad y a los vecinos a que ellos también sean parte de cuidarlo. Exactamente. Porque muchas veces, tú sabes, nos pasa que vamos a un parque y que los vecinos se quejan, pero ellos tampoco hacen nada por poner su granito de arena mínimo en lo que está enfrente de su casa. Sí, es esa parte de colaborar, ¿verdad? Claro. Y bueno, y además hemos presentado iniciativas relacionadas con el tema de autismo, mayor inclusión para las personas que tienen autismo y que no ha sido identificado, que son ya jóvenes mayores de 18 años, para personas adultas mayores, capacitación a los docentes para que también tengan el tema de la neurodiversidad y sepan cómo tratarlo al interior de las escuelas. Porque, por ejemplo, la UDEM es la única universidad que tiene este programa. Exacto, de atención. Claro. Y que falta mucho todavía en ese tema. En otras instituciones también próximamente vamos a
a pasar una iniciativa que propusimos de reforma a la Ley de Juventud, una reforma integral y una reforma al Instituto Estatal de la Juventud también. Entonces, que eso nos ayuda, lo hicimos a través de mesas de trabajo. Siempre tratamos de consultar con la gente cuando son temas muy importantes que... Sí, me acuerdo que primero fue con los directores de juventud, de ahí fui yo, y después fue con las asociaciones civiles. Exactamente, que escuchar la voz de los jóvenes para que ellos nos digan cuál es lo que verdaderamente se requiere y que su voz sea escuchada y sea plasmada en la ley. Entonces, y así de esos muchos temas que hemos impulsado. No, de verdad que sigan a Marisol en sus redes, de verdad está, yo no entiendo de dónde saca pila. Platicamos con Ramón eso antes de que llegaras de, ¿quién sabe dónde sacará pila? Que andas para todos lados. Muchas gracias. Y Marisol, ¿crees que la juventud, obviamente sé que sí, pero que está lista para tomar decisiones? ¿Y qué necesitamos para que más jóvenes estén en estos espacios? Pues yo creo que los jóvenes, claro que están, ahora sí que preparados para tomar, mientras tengas iniciativa, tengas convicción, tengas tus valores muy claros y te estés preparando, tienes todas las posibilidades para estar. ¿Qué es lo que les diría a los jóvenes? Acérquense con nosotros. Aquí hay una plataforma, sobre todo Movimiento Ciudadano, que es la plataforma en la que estamos. Es un lugar abierto para las jóvenes, a las juventudes, a diferencia de otras plataformas políticas, Movimiento Ciudadano, donde no existe. Movimiento Ciudadano es un partido joven, un partido alegre, un partido que tiene las puertas abiertas, entonces que se sientan todas las y las personas jóvenes, pues que tienen aquí su casa para poder ser bien recibidos, y qué mejor que con Malinda. No, y que muchas gracias, y que también nuestros servidores públicos dentro del Movimiento Ciudadano, nuestros diputados, nuestros alcaldes, nuestros próximos secretarios en el estado de Movimiento Ciudadano en el partido, que realmente todos tienen la apertura de escucharnos. Muchas veces, y es lo que platicaba con Marisol, que muchas veces nosotros nos sentimos distantes a ellos, pero realmente que todos somos humanos, son humanos y son personas que realmente tienen la disposición de escuchar a los jóvenes. De verdad, pueden meterse a las redes sociales de cualquiera de los DMC y a todo el mundo lo van a ver con jóvenes. Sí, exacto, porque nosotros estamos para servirles, no para otra cosa, sino que para estar ahí a la disposición. Y que al final realmente, y se ve totalmente la diferencia de a otros partidos, que se ve que van jóvenes realmente para hacer el relleno de estos eventos, y que aquí nosotros somos parte de... Exactamente, y yo como siempre he dicho, nosotros vamos a ser tan grande como queramos un proyecto, si le echamos ganas y nos comprometemos con las causas, y que lo mejor que me gusta de Movimiento Ciudadano es que representa las causas de la gente, las verdaderas causas de la gente, y que hay una apertura a la diversidad. O sea, aquí no hay con que, si soy de la comunidad LGBT no te acepto, no, aquí hay apertura para todos, sean de diferentes religiones, de diferentes estratos económicos, de diferentes todos. culturas, de todo. Hay una apertura a la diversidad en este partido que no sucede en los demás partidos, y sabemos que las juventudes somos diversas. Entonces, pues siéntanse que tienen aquí su casa en Movimiento Ciudadano, y que también desde mi persona joven que toca representar a los jóvenes en el Congreso, pues que cuentan que tienen las puertas abiertas del Congreso del Estado. Muchas gracias, Marisol. Vas a ver que todos los jóvenes que te escuchen van a tomar tu historia y te van a tomar la palabra de estarte ahí haciéndote trabajar, porque al final es lo que yo les digo. A ver, los servidores públicos no son personas famosas. Exacto. Son servidores públicos. Exacto. Que sirven a los ciudadanos. Exacto. Y es lo que muchas veces muchos jóvenes y muchas personas en general, e incluso algunos servidores públicos, no entienden. Exactamente, ¿no? Y que sepan que, bueno, desde nuestra labor legislativa, que eso también es importante, aprovechando el foro, que sepan ustedes que una diputada lo que puede hacer es legislar, proponer nuevas leyes o reformas a la ley, aprobar el presupuesto también anual, y otra cosa importante son las gestorías, estas gestiones que tienen que ver con dependencias municipales, dependencias estatales o dependencias federales, hacer la gestión, ser la voz de las y los ciudadanos para resolver alguna problemática. Entonces, en ese espectro, pues ahora sí que bienvenidos para lo que podamos servirles en sus diferentes municipios. Marisol, ya estamos casi por terminar el episodio, y te quisiera preguntar algo. Si tuvieras que escribirle una carta a la Marisol de 13 años, el día de hoy, ¿qué le dirías desde ahorita que eres diputada? Yo le diría, no te rindas, vienen cosas mejores, espéralo. Porque a veces en esa edad sientes que se te viene el mundo encima.
Y crees Aparte que porque se estás en acaba. plena de entrar a ser mayor de Juventud, edad y sí. mil cosas. Y entonces, y piensas que se te cae el mundo, que las cosas no van a suceder, que tus sueños se ven imposibles. Pero hoy, desde este tiempo regresándome, es decirles eso, de verdad, que no se rindan, que busquen apoyo, que busquen a sus mentores, que busquen a sus maestros, a sus amigos, y que vienen cosas muy grandes para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Marisol. Gracias por abrirnos tu historia, Muchas por gracias. hablar sin filtros, por tocar heridas y tu fuerza sobre todo, que es muy importante y es muy inspiracional para todos los jóvenes que te van a estar escuchando. Estoy segura de que muchas personas que van a escuchar este episodio van a sentirse identificadas y que también van a tomar la decisión de cambiar su futuro. Sí, Porque como te decía, como lo decíamos ahorita, no es un pretexto exacto, en dónde naciste y que tu futuro pues es tu elección. exactamente. Muchísimas gracias y ya nada más te dejo este espacio para que le puedas decir algo a todas las juventudes de Santa Catarina. No, pues agradecerles mucho que cuentan con una diputada que está para servirles, que tenemos nuestra casa de gestión ahí en Plaza Las Quintas, en local 15, en la avenida Manuel Ordóñez, y bueno, me pueden seguir a través de mis redes sociales, en el Facebook como Marisol González Elías, en el Instagram como Marisol González Elías y también en el TikTok. Lo que podamos servirles, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Y muchas gracias, Malinda. No, hombre, muchísimas gracias a ti porque yo sé que traes una agenda sumamente apretada. Muchas gracias por tomarte el tiempo. No, gracias. Esto fue Cambiando el Discurso, el podcast donde la juventud toma el control. Listo. Ay, Listo. muchas gracias. No, hombre, no hay de qué. Sí,